Bueno chicos, ¿cómo están? Les habla David. Ahora vamos a tratar la clase sobre tejido epitelial, que como ustedes saben es uno de los 4 tejidos básicos junto al tejido conectivo, al tejido muscular y al tejido nervioso. En esta clase vamos a tratar varios puntos, básicamente definir qué es el tejido epitelial, porque es el tejido, uno de los tejidos de los cuales más vamos a hablar durante la cursada. Cómo es la polaridad de esta célula, cómo está en relación con las células que la rodean, ¿sí? Principalmente otras células epiteliales y las células del tejido conectivo. Vamos a hablar un poco de qué es la membrana basal, un concepto muy importante, la clasificación más aceptada del tejido epitelial, las principales funciones y básicamente algunas imágenes para ir orientándonos. Un poco al final de la clase, como siempre hacemos, la idea es relacionarlo un poco con conceptos de la práctica diaria y en este caso vamos a hablar un poco de cáncer, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué podríamos decir del tejido epitelial? Que es un conjunto de células con un escaso espacio extracelular que forman un tejido avascular encargado de, ¿sí? Cada uno de estos puntos lo vamos a ir viendo detenidamente. Entonces, ¿cuáles son las principales funciones del tejido epitelial en forma general? Revestir las cavidades internas, tapizar las superficies externas, como es el caso de la piel, ¿sí? Por otro lado, van a formar glándulas, de lo cual hablaremos más adelante, y además van a formar parte de los órganos sensitivos, básicamente de los receptores sensoriales, ¿sí? El tejido epitelial va a estar conformado obviamente por las células epiteliales y por el espacio extracelular. Y acá un concepto muy importante es que en el tejido epitelial hay muy poco o prácticamente nada de tejido extracelular, que es una de las grandes diferencias que hay con respecto al tejido conectivo, ¿sí? Que lo van a ver más adelante. Así que recuerden bien ese concepto que acabamos de ver. Justamente en esta imagen podemos ver a un grupo de células epiteliales, una al lado de la otra, que van a descansar sobre una membrana basal. Y podemos ver que el espacio extracelular entre célula y célula es prácticamente nulo, ¿sí? Es prácticamente nada. Acá ya visto, digamos desde una microfotografía, fíjense lo mismo, una célula al lado de la otra y prácticamente no observamos ¿cómo es? Componente extracelular, digamos, ¿sí? Básicamente las células están una al lado de la otra. Entonces, ¿cómo son las células epiteliales? Como acabamos de ver, están dispuestas muy cercas unas de otras, ¿sí? Y esa cercanía se va, digamos, a fortalecer por medio de uniones intercelulares, lo cual veremos más adelante cuáles son. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta que las células epiteliales van a estar polarizadas, ¿sí? Es decir, van a tener diferentes caras, entre comillas, o dominios. Van a tener un dominio apical, un dominio lateral y un dominio basal, que no es solamente, digamos, son dominios en sí, pero también tienen un componente funcional, ¿sí? Es decir, cada dominio va a tener una función distinta con respecto al otro, ¿sí? Y como dijimos anteriormente, las células epiteliales descansan sobre una membrana basal. Como dijimos anteriormente, van a estar unas al lado de la otra y esta cercanía entre una y otra se va a dar justamente por estas uniones intracelulares que ya vamos a ver cuáles son. Y cada uno de estos hombrecillos van a descansar sobre, digamos, lo que sería un piso, digamos, una superficie, que en este caso sería la membrana basal. Entonces, resumiendo un poco, la célula epitelial va a descansar justamente sobre esta membrana basal, que es básicamente un material glucoproteico, ¿sí? Es parte del contenido extracelular.
Luego vamos a tener que cada célula epitelial va a tener distintos dominios, un dominio apical, un dominio lateral y un dominio basal. Y a su vez cada célula epitelial va a estar en relación con la célula vecina por medio de uniones intercelulares como las células occludens, adherens, desmosomas y otros más. Acá de vuelta, fíjense, una célula bien al lado de la otra. Por medio de sus uniones intercelulares vamos a tener un dominio apical, que sería el dominio que está en contacto con la luz. Vamos a tener un dominio lateral, que va a estar en contacto con la célula vecina. Y un dominio basal, que va a ser el que descansa sobre la membrana basal. Y bien por debajo de la membrana basal vamos a encontrar al tejido conectivo, ¿sí? Acá ya observándolo por medio de una microfotografía de microscopía de interferencia, podemos ver las células con su dominio lateral, su dominio apical que está en contacto con la luz, el dominio basal, la membrana basal y por debajo el tejido conectivo. Perdón. Se parecerían a dedos, a un grupo de dedos, ¿sí? ¿Cuál es la función de las microvellosidades? Es aumentar la superficie de membrana. Estas especializaciones las vamos a ver sobre todo en el intestino delgado y en menor medida en el intestino grueso. Y justamente en el intestino delgado van a favorecer que el alimento que está pasando por acá pueda ser absorbido por estas microvellosidades, ¿sí? Por eso se dice que aumentan la superficie de absorción. Estas microvellosidades, volviendo al ejemplo de que cada uno de estos serían como dedos, si nosotros nos imaginamos, nuestro dedo por dentro tiene un esqueleto que es el que le da el sostén. Bueno, el sostén de cada una de estas microvellosidades está dado por un componente del citoesqueleto, que en este caso son los filamentos de actina, ¿sí? Concepto muy importante. ¿Qué esqueleto o qué componente del citoesqueleto forma el sostén de las microvellosidades? Son los filamentos de actina, ¿sí? Acá podemos ver en un preparado histológico que corresponde justamente al intestino delgado, cómo se observa en el dominio apical a las microvellosidades, ¿sí? Bien, luego tenemos a las estereocilias, ¿sí? Que son especializaciones, digamos, mucho menos frecuentes. Las podemos observar, por ejemplo, en células del oído interno, donde lo que realiza, o sea, la función que tienen es transformar el estímulo mecánico en un estímulo eléctrico que va a viajar a través de una neurona. Podemos encontrarlo en el testículo a nivel del epidídimo, donde tienen función secretora. Digamos, básicamente sus funciones son esas, la de tener una función sensorial o una función secretora. Estas especializaciones no tienen capacidad de movilidad y el núcleo, digamos, que va a conformar esta especialización de membrana va a ser también los filamentos de actina, ¿sí? Al igual que en las microvellosidades. Y por último tenemos a las cilias, también denominados cilios, ¿sí? Que son especializaciones que sí tienen capacidad de movimiento, tienen la capacidad de realizar un movimiento en barrido y lo vamos a encontrar más que nada en el epitelio respiratorio, ¿sí? Se encargan de movilizar todo lo que sea, todo lo que nosotros inspiremos va a ser movilizado por estos cilios, ¿sí? ¿Y qué citoesqueleto conforma el núcleo de esta especialización de membrana? En este caso no van a ser los filamentos de actina, sino que son los microtúbulos. Entonces, repasando un poco, microvellosidades y estereocilias van a tener como sostén a los filamentos de actina. Y a las cilias vamos a tener que su núcleo que le da sostén va a estar conformado por los microtúbulos. Acá podemos ver cómo las cilias justamente tienen este movimiento de barrido, ¿sí? Que habíamos comentado anteriormente. Acá podemos ver una foto del epitelio respiratorio, fíjense, acá están las células, acá está la membrana basal y acá estaría un cachito de tejido conectivo. Y en el dominio apical vamos a ver justamente a las cilias que van a estar barriendo el contenido que pasa por acá. Esto es una foto obtenida a partir de microscopía electrónica, ¿sí? Con posterior tinción, digamos.
y podemos ver las cilias en el dominio apical. Bien, ahora vamos a hablar un poco del dominio lateral, ¿sí? ¿Qué vamos a encontrar en el dominio lateral? Justamente los medios de unión, que en algunas bibliografías aparecen como especializaciones laterales de membrana, son complejos proteicos que van a permitir el anclaje de una célula con respecto a la otra, y son la zonula occludens, ¿sí?, que la encontramos más que nada en el dominio apical, y un poco su nombre dice cuál es su función, que es justamente el de ocluir, de impedir el pasaje de ciertas moléculas, ¿sí? Imagínense, por ejemplo, en el epitelio digestivo que estuvimos hablando recién, en la luz van a pasar los alimentos que uno ha terminado de consumir, ¿sí? Ahora imagínense si parte de esos alimentos, parte de sus moléculas pudiesen pasar por el espacio intercelular, sería algo bastante catastrófico. Entonces, estas uniones, las zonulas occludens, lo que van a hacer es impedir que ese contenido pase por este dominio. Luego tenemos las zonulas adherens, que también un poco su nombre ya nos dice cuál es su función, es la adherencia célula-célula. Son complejos proteicos que van a estar unidos en la parte interna de la célula con los filamentos de actina. Luego tenemos a los desmosomas, ¿sí?, que en este caso son complejos proteicos que en la parte interna de la célula van a estar, digamos, anclados a los filamentos intermedios. Luego tenemos las uniones de tipo nexo, ¿sí?, que lo que van a hacer es formar un canal entre ambas células para permitir el pasaje de iones, más que nada. Y luego tenemos un tipo de unión, digamos, o complejo proteico, que va a permitir la unión del dominio basal, en este caso, con la membrana basal. Y ese es el hemidesmosoma, ¿sí?, que es un complejo proteico que en la cara interna va a estar unido a los filamentos intermedios, ¿sí? A no confundirse, que es muy común, lo que es el desmosoma con los hemidesmosomas. Los desmosomas permiten el anclaje célula-célula y los hemidesmosomas permiten el anclaje del dominio basal con la membrana basal. Entonces vamos a repasar un poquito cada uno. Primero hablamos de las zonulas occludens, que como dijimos se ubican más que nada cerca del dominio apical. Su complejo proteico va a estar formado por un conjunto de proteínas denominadas ocludina y claudina, ¿sí? Perdón. Y como dijimos, esta E-caderina en la parte interna de la célula se va a anclar a un componente del citoesqueleto, que en este caso son los filamentos de actina. En cuanto a los desmosomas, van a estar conformados por un conjunto de proteínas como la desmoleína y la desmocolina, ¿sí? Y en la parte interna van a estar anclados a los filamentos intermedios. Los uniones de hendiduras o nexos van a estar conformados por unas proteínas denominadas conexinas, que van a conformar justamente estos canales que van a permitir el pasaje más que nada de iones entre una célula y otra, ¿sí? Y como dije anteriormente, tenemos a los hemidesmosomas, a no confundirlos con los desmosomas, que van a permitir el anclaje de la membrana del dominio basal con la membrana basal, ¿sí? Como dije anteriormente, van a estar anclados en la parte intercelular a los filamentos intermedios, ¿sí? Y por lo general el que permite la unión del dominio basal con la membrana basal es una proteína denominada integrina. La integrina va a interaccionar con otros componentes de la membrana basal. Bueno, hasta ahora ya hablamos de dominio apical y dominio lateral. Ahora vamos a hablar un poquito del dominio basal, ¿sí?, que es el que va a estar en contacto con la membrana basal. Y justamente acá vamos a hablar de la membrana basal, que es un sitio de adhesión entre las células y el tejido conectivo subyacente, ¿sí? Acá podemos ver una imagen, digamos, que ilustra muy bien los componentes de la membrana basal, ¿sí? Que una aclaración: por medio de la microscopía electrónica, o sea, la microscopía de interferencia, lo vemos
como una sola capa. Es más, la mayoría de las veces no se ve la membrana basal salvo excepciones, ¿sí? Pero cuando descubrieron el microscopio electrónico se dieron cuenta de que la membrana basal tenía varias capas, ¿sí? Y como dice acá, vamos a tener dentro de la membrana basal a la lámina basal, ¿sí? Que es lo que vemos acá, y la lámina reticular que está por debajo, ¿sí? Que está conformado más que nada por fibras reticulares. Y algo muy importante es que la lámina basal a su vez se subdivide en una lámina lúcida o rara y una lámina densa, ¿sí? A ver, ¿por qué aclaramos esto? Cuando ustedes lean la mayoría de la bibliografía van a ver que a la membrana basal directamente la denominan como lámina basal. Si nos ponemos estrictos, en realidad, como acabo de decir, la lámina basal es una de las una de las partes que conforman la membrana basal, ¿sí? O sea, tenemos lámina basal y por debajo lámina reticular o fibra reticular. Pero, digamos, dentro de la jerga se lo utiliza casi como sinónimos en la mayoría de las bibliografías al concepto de lámina basal con respecto al de membrana basal. Así que si leen lámina basal, básicamente es lo mismo que membrana basal, ¿sí? Bien, ¿cuáles son las funciones de esta membrana? La adhesión estructural justamente de la célula epitelial con el tejido conectivo. Permite compartimentación, es decir, separar todo lo que es células epiteliales por un lado y tejido conectivo por el otro. Ayudan a filtrar, es decir, todo componente que quiera migrar desde el tejido conectivo hacia el epitelio o del epitelio al tejido conectivo va a estar filtrado por esta membrana. Ayuda a la armazonística y por otro lado actúa en la regulación y señalización. Es decir, van a haber determinadas moléculas que van a actuar sobre otras moléculas más distantes dentro del tejido conectivo o del tejido conectivo hacia el epitelio. Justamente esta membrana basal lo que va a hacer es filtrar, digamos, qué señales llegan y cuáles no. Bien, ¿cómo vamos a ver la membrana basal? Con un preparado histológico de rutina, es decir, con hematoxilina y eosina, no lo vamos a ver, ¿sí? Hay excepciones, como por ejemplo en el epitelio respiratorio, que lo van a ver más adelante, en el cual se puede llegar a ver la membrana basal, ¿sí? Para verlo, en los preparados histológicos de rutina, podemos emplear tinciones especiales como el PAS, ¿sí? ¿Se acuerdan del ácido periódico de Schiff? Bueno, era muy bueno para teñir estructuras ricas en glucoproteínas, ¿sí? Y lo vamos a ver justamente de color rojo magenta, ¿sí? O con impregnación argéntica. ¿Por qué con impregnación argéntica? Tiene que ver con lo que hablamos un par de diapositivas antes. La membrana basal tenía la lámina basal por arriba y la lámina reticular por debajo. Bueno, la lámina reticular es rica en fibras reticulares, que es justamente lo que va a teñir la impregnación argéntica. Y lo vamos a ver de un color negro. Así que, como concepto, en un preparado histológico de rutina no vamos a ver la membrana basal, ¿sí? Salvo la excepción que acabo de decir, ¿sí? Salvo que utilicemos tinciones especiales como el PAS o la impregnación argéntica. Bueno, en esta imagen, que es justamente del epitelio respiratorio, fíjense acá podemos ver las cilias, pueden ver que sin ningún tipo de tinción especial podemos llegar a ver la membrana basal, ¿sí? Esta es la excepción de la cual yo les hablé. Ahora bien, si nosotros en cualquier otro tejido queremos ver la membrana basal, tendríamos que usar una tinción especial, como el PAS o la tinción con impregnación argéntica, ¿sí? Un pequeño recordatorio. Bien, la membrana basal es el soporte acelular sobre el cual descansan los epitelios y se unen a este gracias a los semidesmosomas, ¿sí? Y la membrana basal no es lo mismo que la capa basal, ¿sí? Vamos a explicar un poco qué es esto. La membrana basal es justamente este soporte acelular sobre el que descansan las células epiteliales. Y la capa basal es la capa de células que va a estar en contacto con la membrana basal, ¿sí? Así que recuerden bien este concepto.
algo que nombramos al principio, que es algo ultra fundamental y que nos ayuda a diferenciar también al tejido epitelial respecto del tejido conectivo, es que el tejido epitelial es avascular, ¿sí? Es decir, dentro del tejido epitelial yo no voy a encontrar vasos sanguíneos. Ahora bien, ¿cómo se nutren estas células epiteliales si no tienen vasos sanguíneos que le traigan nutrientes? Bueno, básicamente los vasos van a estar en el tejido conectivo y desde aquí estos nutrientes por difusión van a llegar hasta las células epiteliales, ¿sí? Bien, clasificación del tejido epitelial. Lo vamos a dividir en dos grandes grupos, de revestimiento y glandular. De revestimiento a su vez se subdivide de acuerdo al número de capas y de acuerdo a la forma de las células en la capa más superficial. Y el glandular se va a subdividir teniendo en cuenta más adelante. Entonces vamos a empezar con el epitelio de revestimiento, ¿sí? Teniendo en cuenta el número de capas, podemos decir que un epitelio es simple o monoestratificado, y si tiene más de una capa se denomina estratificado. A su vez, teniendo en cuenta la forma de las células de la capa más superficial, podemos decir que este epitelio es plano, cúbico, cilíndrico o pseudoestratificado. ¿Por qué pongo en rojo sensorial y mioepitelial? Porque son grupos que no aparecen en la mayoría de las bibliografías y hacen referencia a grupos especiales de células que más bien se clasifican no por su forma, sino por su funcionalidad. Las sensoriales, como bien su nombre lo dice, intervienen más que nada en la captación de estímulos físicos para transformarlos posteriormente en estímulos eléctricos, ¿sí? Que van a viajar por una neurona. Y las células mioepiteliales son células epiteliales que dentro tienen componentes de actina y miosina que van a permitir que se puedan contraer. Así que estas dos las vamos a dejar aparte en la clasificación. Dentro del estratificado también podemos dividirlo en plano, que a su vez se subdivide en queratinizado y no queratinizado, cúbico, cilíndrico y urotelial o de transición. Acá tenemos que solamente hay una capa, ¿sí?, en cada una de las imágenes, y fíjense que la forma de las células puede ser plano, cúbico o cilíndrico, ¿sí? Decimos que es plano cuando hay una predisposición del diámetro transversal con respecto al longitudinal, y decimos que es cilíndrico cuando es inverso, es decir, una predisposición del diámetro longitudinal con respecto al transversal. Y en el cúbico hay prácticamente un diámetro transversal y longitudinal que son iguales. Ahora vamos al grupo de los estratificados. Fíjense que vamos a ver más de una capa, pero vamos a clasificarlos como planos, cilíndricos o cúbicos de acuerdo a la forma que tengan las células que encontremos en la superficie. En este caso sería estratificado plano, no queratinizado, y en este caso es estratificado plano queratinizado. ¿Qué me permite a mí subclasificar como queratinizado o no queratinizado? Bueno, la capa córnea o queratina es una capa bien superficial que está conformado por células muertas que han perdido su núcleo, ¿sí? Es como un medio de protección extra que tienen estas células. Y vamos a encontrar al epitelio plano estratificado queratinizado más que nada a nivel de la piel, ¿sí? Podemos encontrarlo en otras zonas como algunas papilas gustativas, filiformes de la lengua o en el paladar duro, pero básicamente el epitelio plano estratificado queratinizado lo vamos a encontrar en la piel, ¿sí? Luego tenemos el estratificado cúbico y el estratificado cilíndrico, ¿sí? Digamos, algo que lo van a ver a lo largo de la cursada cuando veamos tejido por tejido, van a ver que aquellos tejidos que están en contacto con cualquier noxa o sustancia lesiva, por lo general tienden a tener epitelios planos estratificados, ¿sí? Como por ejemplo el esófago, digamos la mucosa de la cavidad oral,
y justamente la piel, que es la que está más en contacto con todo lo que nos rodea, y por eso tiene el epitelio plano estratificado ya queratinizado en este caso, es decir, tiene como una barrera más, que es la capa córnea, ¿sí? Bien, luego tenemos un grupo particular que es el pseudo estratificado cilíndrico, ¿sí? Pseudo significa falso, ¿m? O sea, es falso estratificado cilíndrico. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad no es un epitelio estratificado, ¿sí? Sino que lo que ocurre es que todas las células, o sea, es una monocapa, todas las células contactan con la membrana basal, pero algunas son más bajas y no llegan a la superficie, y otras son más altas y sí logran llegar a la superficie. Entonces cuando uno los mira al microscopio parece como que son varias capas, pero en realidad es una sola, nada más que algunas células llegan hasta arriba y otras no, ¿sí? Luego tenemos el epitelio de transición o urotelio, que es un epitelio que lo vamos a encontrar en las vías urinarias y en la vejiga, que tiene una particularidad que puede variar el número de capas de acuerdo al contenido de orina que haya en su interior. Cuando nosotros tengamos, por ejemplo, una vejiga sin orina, es decir, relajado, podemos ver hasta 5 o 6 capas. Sin embargo, cuando está distendido, es decir, cargado de capas, podemos llegar a ver solamente 2 capas de células epiteliales. Es decir, poseen esa capacidad, digamos, de contraerse y relajarse, y eso al verse al microscopio nos da una falsa idea de que tiene 2 capas o tiene 6. En realidad el número de capas es siempre la misma, nada más que al contraerse o al relajarse se lo ve distinto. Bien, un poco de lo que estábamos hablando, fíjense cómo digamos, al distenderse el número de capas va disminuyendo. Entonces ahora vamos a ir mostrando algunas microfotografías de los tipos de epitelios que estuvimos viendo. Acá podemos ver un epitelio plano simple. Siempre recuerden, como vimos en técnica histológica, que nosotros no vamos a ver la membrana celular de cada célula, sino que nosotros diferimos que hay una célula allí básicamente por el núcleo. Y justamente podemos decir que es plano simple porque si observamos el núcleo vamos a ver lo que dijimos anteriormente, que hay un diámetro transversal que es mayor al diámetro longitudinal. En el epitelio cúbico simple, como vemos acá, fíjense, si miramos el núcleo, básicamente es igual el diámetro longitudinal con respecto al transversal. Y en este caso tenemos un epitelio cilíndrico simple. Acá podemos ver que descansan sobre una membrana basal que no es visible, obviamente, o muy poco visible. Y fíjense cómo en el núcleo hay una preponderancia del diámetro longitudinal con respecto al transversal. Acá tenemos un epitelio también plano cúbico. Acá vemos un epitelio plano estratificado, que justamente decimos que es plano porque vemos que en la superficie las células son planas. En este caso podemos ver un epitelio plano estratificado queratinizado. Fíjense, todo esto, si lo miran con detenimiento, también tendríamos que tener un mayor acercamiento, pero en todo este estrato, si lo miramos bien, ya no se observan los núcleos celulares como se puede ver aquí abajo. Quiere decir que todo esto corresponde al estrato córneo o queratina, ¿sí? En este caso tenemos el epitelio de transición o urotelio, ¿sí? Que en este caso, como ven, hay varias capas y estaría en un estado contraído, ¿sí? Acá podemos ver un epitelio cilíndrico estratificado. Fíjense que la capa más superficial es cilíndrica. Bueno, ahora vamos a hablar un poco del tejido epitelial glandular y cómo es su clasificación. Básicamente el epitelio glandular tiene como función la secreción, lo que lo va a dividir en qué grupo de glándulas entra una determinada célula o grupo de células es hacia dónde va a viajar esa secreción, ¿sí? Podemos decir que una glándula es exócrina cuando su contenido se vierte hacia el exterior o hacia una cavidad interna, ¿sí? A su vez,
A las glándulas exócrinas, dependiendo de cómo se da esta secreción, la podemos dividir en merocrina, apocrina u holocrina. Y a su vez, las glándulas exócrinas pueden ser unicelulares o pueden ser multicelulares, como es en la mayoría de los casos. Y a su vez, teniendo en cuenta la forma que tiene esta glándula, vamos a tener una subclasificación que es lo que está acá, lo cual veremos más adelante. Se dice que una glándula es endocrina cuando su contenido se vierte hacia la sangre, ¿sí? Y también pueden ser unicelulares o pueden ser multicelulares, ¿sí? De esto vamos a hablar bien en una clase, o sea, hay una clase entera en la cual hablamos de órganos endocrinos. Acá solamente haremos un breve esbozo. Nos centraremos más que nada en lo que es la secreción exócrina. Y por último tenemos aquellas glándulas o células, mejor dicho, parácrinas, en las cuales la secreción va a ir dirigido hacia la célula vecina, ¿sí? Por eso el prefijo de para, es decir, lo que está al lado. Entonces vamos a hablar de las glándulas exócrinas. Como dije, es toda glándula cuya secreción se vuelca hacia una superficie, ya sea externa o una cavidad interna, a través de un conducto, ¿sí? Entonces vamos a ver en las imágenes que van a estar más adelante que las células exócrinas producen la secreción que va a viajar por un conducto y este va a salir hacia la superficie o una cavidad. ¿Cómo se originan ya sea las glándulas endocrinas o las glándulas exócrinas embriológicamente? Bueno, acá tenemos un epitelio de revestimiento. Posteriormente, ese epitelio de revestimiento durante el desarrollo embriológico va formando invaginaciones hacia el tejido conectivo. Si esa invaginación mantiene su contacto con el exterior o con la luz, ¿sí?, se dice que es una glándula exócrina, porque el contenido se va a producir aquí y va a salir directamente hacia la luz. Sin embargo, si esa glándula pierde su conexión con el exterior y entabla relaciones con los vasos sanguíneos y vierte su contenido hacia estos, se dice que es una glándula endocrina, ¿sí? Esto un poco para entender cómo se origina uno u otro. ¿Cómo va a estar conformado una glándula exócrina? Va a tener un adenómero, que es donde van a estar las células que producen la secreción en cuestión, y va a haber un conducto a través del cual esa secreción va a viajar hacia el exterior. El conducto por lo general suele tener función solamente de llevar esta secreción hacia el exterior, pero en algunos casos también pueden ayudar a modificar la secreción que saldrá. Acá vemos algunos ejemplos, fíjense el adenómero, ¿sí?, y el conducto que va librando la secreción hacia el exterior. Bien, al principio hablamos de que las glándulas exócrinas, de acuerdo a la forma en la cual secretan su contenido, se podían dividir en merocrina, apocrina y holocrina. Vamos a decir que una glándula exócrina es merocrina cuando, una vez producido la secreción, la célula sigue intacta. Ahora bien, si yo produzco una secreción en el cual pierdo parte de la célula, más específicamente a nivel del dominio apical, decimos que esa glándula exócrina es apócrina. Un ejemplo clásico son las glándulas sebáceas a nivel de la piel. Y por último, perdón, no, dentro de las apócrinas no está como ejemplo las glándulas sebáceas, sino las glándulas que conforman el tejido mamario. En donde sí aparecen como ejemplo las glándulas sebáceas son en las glándulas exócrinas del tipo holócrinas, ¿sí?, en la cual las células, al liberar su contenido, se va a producir una desintegración de las mismas, es decir, la célula libera su contenido y la misma célula se destruye y viaja por el mismo conducto, ¿sí? En este caso, en el cual tenemos una desintegración celular total
y no parcial, como veíamos en las apócrinas, decimos que es holocrina. Entonces, como repaso, en la secreción merocrina la célula permanece intacta, en la apócrina perdemos parte de la célula y en la holocrina perdemos toda la célula. Teniendo en cuenta cómo es la morfología de estas glándulas, podemos decir que pueden ser tubulares, siempre teniendo en cuenta la forma del adenómero, ¿no? Pueden ser enrolladas, como las glándulas sudoríparas. Pueden ser alveolares, cuando el adenómero tiene como una forma similar a una bolsa, digamos, extendida. Y si es un intermedio entre tubular y alveolar, se dice que es acinar, ¿sí? Entonces tenemos tubular, enrollada, acinar y alveolar, ¿sí? Siempre teniendo en cuenta la forma del adenómero, que es la parte secretora de la glándula exócrina. Es simple porque desemboca en un solo tubo excretor, pero es ramificado porque tenemos varios adenómeros que desembocan en un mismo tubo excretor, ¿sí? Lo mismo aquí abajo, fíjense, es ramificado porque tenemos varios adenómeros desembocando en un mismo tubo excretor. En este caso podemos ver ejemplos de glándulas compuestas en las cuales tenemos varios conductos excretores y no uno solo. Acá también y acá también, ¿sí? Es decir, resumiendo un poco, si observamos el conducto excretor, podemos dividirlos en simple, cuando tienen uno solo, o compuesto cuando tienen más de uno, como vemos acá. Y a su vez, teniendo en cuenta el adenómero, podemos decir que es ramificado, como en este caso, que son varios que desembocan en un tubo excretor, o no ramificado cuando hay un solo adenómero desembocando en el tubo excretor, que eso lo vimos anteriormente. Acá podemos ver algunos ejemplos. Fíjense, en este caso tenemos uno simple, acinar, ramificado, como vemos en esta imagen. Y acá tenemos uno también, en este caso es compuesto, ramificado, acinar, ¿sí? Otra característica que se pueden ver en los adenómeros es que estos pueden ser de tipo seroso o de tipo mucoso, ¿sí? Los acinos serosos suelen tener una luz muy pequeña, ¿sí? Suelen tener un núcleo bien redondeado y central, y por lo general tienen una coloración más que nada basófila, ¿sí? Salvo en la porción que está cerca de la luz, que es un poco más acidófila. Y por lo general tienen una secreción de tipo proteica, más bien enzimática. Y si vemos a los acinos mucosos, tienen una luz mucho más grande, tienen un núcleo más aplanado y periférico, son más que nada 100% acidófilos, ¿sí? Y en este caso la secreción, como su nombre lo dice, es de tipo mucoso. Acá podemos ver un acino seroso, fíjense, el núcleo bien redondeado y central. La célula es mayormente basófila, a excepción de la porción que está más en contacto con la luz, que es más que nada acidófilo. Y en este caso tenemos uno mucoso, en el cual fíjense el núcleo es más aplanado y periférico, y la coloración de la célula es más que nada acidófila, ¿sí? Existen acinos denominados mixtos que van a conformar una estructura que al microscopio recibe el nombre de medialuna de von Ebner. ¿Por qué? Porque si uno lo mira al microscopio se ve un acino mucoso rodeado por una semiluna dado por un acino seroso, ¿sí? Durante mucho tiempo se creyó que el acino seroso rodeaba al mucoso, pero posteriormente se descubrió que en realidad había una superposición entre un acino y otro, ¿sí? No es que uno rodeaba al otro. Acá podemos ver algunos ejemplos, fíjense, de acinos mixtos. Acá tenemos la porción mucinosa y acá la porción serosa, que fíjense forma como una media luna que está rodeando a los acinos mucinosos, pero en realidad ambos están superpuestas y por un artificio de técnica se veían las medialunas de von Ebner. Esta diapositiva es para hablar un poco de que existen glándulas exócrinas unicelulares. Hasta ahora estuvimos hablando de las que son multicelulares. Y el ejemplo clásico de las unicelulares son las células caliciformes. Cuando veamos epitelio respiratorio
o epitelio digestivo, vamos a ver que dentro de lo que es el epitelio de superficie van a estar intercalados estas celulitas que básicamente, como su nombre lo dice, se encargan de la secreción de mucina, ¿sí? Que la mucina, al mezclarse con el agua, se transforma en moco, ¿sí? Es un ejemplo clásico de una glándula exócrina unicelular. Fíjense, acá estamos viendo el epitelio respiratorio, fíjense que podemos ver la membrana basal, podemos ver las cilias, e intercalado entre las células respiratorias vamos a ver estas células, ¿sí? Que están cargadas con este material que corresponde justamente a la mucina. Bien, y ahora hablamos un poquito de lo que es las glándulas endocrinas. Como les dije, va a haber una clase dedicada pura y exclusivamente a los órganos endocrinos. Recordamos entonces, las hormonas, que es la secreción de estas glándulas, van a ser liberados a nivel del aparato respiratorio, no a nivel de las cavidades internas o al exterior. No poseen conductos, ¿sí? Y van a estar en contacto con los capilares cercanos, ¿sí? Tienen diferentes disposiciones que lo vamos a ver en la clase correspondiente, pero por ahora sepan justamente eso, que la secreción de las glándulas endocrinas recibe el nombre de hormona y estas son liberadas al torrente sanguíneo. Y luego tenemos la secreción parácrina, en el cual esta es liberada hacia la célula contigua, es decir, hacia la célula vecina. Y ahora vamos a hablar un poco de las neoplasias, para hacer un poco de correlato clínico. Las neoplasias no son más que crecimientos acelerados y anárquicos de un tejido, como dice el título. Como verán más adelante en la cursada, van a ver que las células epiteliales, dependiendo del órgano en el cual residen, tienen una morfología que las identifica. Es decir, si yo miro una célula del epitelio respiratorio y la comparo con una célula del epitelio que conforma la piel, son totalmente distintas. En determinados casos esa diferenciación se va perdiendo y eso se conoce como displasia. Y cuando esa diferenciación se pierde por completo, hablamos de anaplasia. Es decir, yo observo esa célula al microscopio y no puedo determinar a qué órgano pertenece. Posteriormente, si esa anaplasia tiene un crecimiento descontrolado, tiene la capacidad de infiltrar los órganos vecinos, hablamos de que es una neoplasia maligna o también denominado cáncer, ¿sí? Recuerden que también existen neoplasias benignas, que son los denominados tumores benignos, en los cuales la diferenciación sí se conserva, en la mayoría de los casos. Las neoplasias malignas rompen con todo lo que, o gran parte de lo que estuvimos viendo en esta clase. Por ejemplo, estas células, como les dije, adquieren la capacidad de infiltrar tejidos vecinos o inclusive tejidos a distancia, y para lograr eso lo que hacen es desprenderse de la membrana basal y de las uniones intercelulares con las células vecinas y así adquirir la capacidad de ir invadiendo en primera medida el tejido conectivo que está por debajo, es decir, rompen la membrana basal y entran al tejido conectivo y posteriormente pueden ingresar a un vaso sanguíneo e invadir otros órganos, lo cual se conoce como metástasis. Otra característica de estas células, si recuerdan, en la clase de genética hablamos de que toda célula somática tiene 23 pares de cromosomas, es decir, es diploide. Bueno, muchas células tumorales rompen con esto y pueden ser tetraploides, triploides o directamente aneuploides, en los cuales tienen un número que no es múltiplo de 23. Es decir, son células, como dije al principio, totalmente anárquicas, rompen con todos los conceptos digamos, de una célula normal y por eso adquieren este comportamiento tan agresivo, ¿sí? Esto un poco para relacionar con lo que estuvimos viendo y porque justamente la mayoría de las neoplasias malignas son de estirpe epitelial. Así que bueno, gente, sin mucho más que decir, fue una clase bastante larga. Espero que se haya entendido todo. Cualquier duda, bueno, van comentando por medio del campus o me van consultando las clases. Y espero que les haya servido, ¿sí? Así que buena semana a todos, un abrazo.